Gloria a Dios. Buenas noches. Desde Tijuana, Baja California, estamos transmitiendo para todas partes del mundo que nos estarán viendo a través de la página El Ministerio Apacientan Mis Corderos y también puede vernos en la página Teovisión desde Los Ángeles, California. Este es el tema número 3 del estudio ¿Cuál juicio? El cual traemos y estamos trayendo a cada uno de ustedes tratando de explicar a través de la palabra lo que el Señor nos está compartiendo. Es que ahorita en el tiempo de la gracia no hay juicios para los hombres. Creemos que Dios es un Dios de juicio en el Antiguo Testamento, que vienen los juicios que el Señor Jesucristo va a traer y que viene el gran juicio del Padre Todopoderoso también. Muchas personas le decía que muchas personas a todo le llaman juicio. Si hay terremotos, si hay pestes, si hay huracanes, dicen que es Dios el que está trayendo juicios sobre la humanidad. Si a una persona le pasa algo, si usted tiene una enfermedad o está en una situación, le dicen que Dios lo está castigando. Hermano, este tema es muy importante y difícil de predicar. El Señor me permite predicar este mensaje. Sé que muchas personas no van a estar de acuerdo. Miles de predicadores, miles de personas que no van a estar de acuerdo porque ellos creen en su corazón de que Dios es un Dios que castiga. Y le voy a decir lo que el Señor compartía. Es un tema, mi hermano, es una enseñanza que no está en la Biblia para estos tiempos. Y esta enseñanza está haciendo mucho daño al pueblo de Dios, mucho daño a las personas, porque muchas personas están enfermas y creen que Dios se los está permitiendo. Muchas personas dicen, no, es que a lo mejor Dios me puso esta enfermedad, o a lo mejor es la voluntad de Dios que esté enfermo, o es la voluntad de Dios que esté pasando por esta situación, o a lo mejor Dios me está castigando, y mucho pueblo de Dios piensa y cree así, hermano. Y verdaderamente Dios no tiene nada que ver con los problemas que nosotros estamos pasando. En este día, mi hermano, vamos a ver a través de la palabra qué pasa, mi hermano, cuando realmente nosotros estamos mal ante Dios. ¿Qué pasa con las personas que no están bien delante de Dios? Vamos a ver si es Dios el que trae castigos o juicios, o vamos a ver si es consecuencias de nosotros. En el libro de Lucas capítulo 15 versículo 11 vamos a leer una historia que está ahí y usted ponga mucha atención. Dice, y les contó también, había una vez un padre que tenía dos hijos. El menor de ellos le dijo, Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. El padre repartió entonces sus bienes entre los hijos. Pocos días después, el hijo menor reunió cuanto tenía y se marchó a un país lejano, donde lo despilfarró todo de mala manera. Cuando ya lo había malgastado todo, sobrevino un terrible periodo de hambre en aquella región, y él empezó también a padecer necesidad. Entonces fue a pedir trabajo a uno de los habitantes de aquel país, el cual lo envió a sus tierras a cuidar cerdos. Él había querido llenar su estómago con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces recapacitó y dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra, mientras yo estoy aquí muriéndome de hambre? Volveré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra Dios y contra ti, y ya no merezco que me llames hijo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Inmediatamente se puso en camino para volver a casa de su padre. Aún estaba lejos cuando su padre lo vio y profundamente conmovido, salió corriendo a su encuentro. Lo estrechó entre sus brazos y lo besó. El hijo empezó a decir, Padre, he pecado contra Dios y contra ti, y ya no merezco que me llames hijo. Pero el padre ordenó a sus criados, rápido, traed las mejores ropas y vestirlo, ponerle un anillo en el dedo y calzado en los pies.
Luego sacar el ternero cebado, matarlo y hagámoslo fiesta, celebrando un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y lo hemos encontrado. Y comenzaron a hacer fiesta. En esto el hijo mayor que estaba en el campo regresó a casa. Al acercarse oyó la música y los cánticos, y llamando a uno de los criados le preguntó que qué significaba todo aquello. El criado le contestó, es que tu padre ha hecho matar el becerro cebado, porque tu hermano ha vuelto sano y salvo. El hermano mayor se irritó al oír esto y se negó a entrar en casa. Su padre entonces salió para rogarle que entrara, pero el hijo le contestó, desde hace muchos años vengo trabajando para ti sin desobedecerte un nada, y tú jamás me has dado ni siquiera un cabrito para hacer fiesta con mis amigos. Y ahora resulta que llega este hijo tuyo, que ha gastado sus bienes con prostitutas, y mandas matar en su honor el becerro cebado. El padre le dijo, hijo, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero ahora tenemos que hacer fiesta y alegrarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y lo hemos encontrado. Quise leer todo, mi hermano, este capítulo, porque el hijo mayor cuando se enoja, dice, él da más detalles de la vida de su hijo menor. Él dice que este hijo andaba con prostitutas y se gastó todo. Ahora, el tema, mi hermano, de ahora, en este momento, es, usted va a ver en este tema que Dios, mi hermano, o que el padre, cuando el hijo le pide la herencia, el padre se la da. Y ahí usted ve, mi hermano, la situación que el hijo empieza a pasar. El hijo empieza a tener problemas en su vida. A tal grado dice que llegó a trabajar en un lugar donde apacentaba cerdos. Quiere decir que este hijo llegó hasta lo más bajo que puede llegar a veces una persona cuando se aparta de la casa. En este caso, como es un tema cristiano, estamos hablando cuando el cristiano se aparta de Dios. El hijo, es lógico que sabemos que el hijo, lo primero es, se apartó de Dios y empezó a pecar. Lo que vamos a ver aquí es una vida de pecado, una vida de desorden. Aquí la Biblia nos dice, nos narra una palabra fuerte. Lo primero que va a pasar en tu vida cuando tú te apartas de Dios, cuando tú vives en pecado, dice la Biblia que vas a morir espiritualmente. Porque el hijo en verdad no había muerto corporalmente, pero la palabra que usa el Señor a través de la Escritura dice que él estaba muerto. Lo primero que pasa cuando el hombre peca, en ese momento espiritualmente se separa de Dios, cuando el hombre permanece constantemente en el pecado. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Puede ocasionar la muerte física también. Entonces la palabra nos dice que eso es lo primero que ocurre. Y eso es lo más triste en el hombre, mi hermano. Aparte del sufrimiento que causa el pecado, las consecuencias, las situaciones. Si tú eres un hombre que de repente pierdes todo y caes en lo más bajo, mi hermano. Fíjate bien que el padre en ningún momento mandó a seguir al hijo. En ningún momento le mandó a nadie a decirle, ¿sabes qué, hijo? Si no regresas a la casa, yo en primer lugar ya no te voy a querer ahí, o ¿sabes qué? Va a haber un gran castigo para ti, o ¿sabes qué? Voy a decretar juicio sobre ti, o voy a hacer que te pase mal, o te voy a hacer la vida imposible, o te deseo que te mueras, o te deseo que ya te vaya mal. La Biblia dice que el Señor, cuando el hijo le pidió la herencia, el padre se la dio. El hijo le dijo, padre, yo me quiero ir de aquí. Y el padre se dijo, ok, ¿verdad? Está bien. Es lo único que yo veo que hace el padre. Es lo único que yo veo que hizo el padre. Ningún reclamo, ninguna maldición, ninguna acosamiento, ninguna intención yo veo en esta parábola. El padre desaparece. Y la vida del hijo va de mal en peor. El padre nada tiene que ver, hermano.
Nada tiene que ver. La vida nos da detalles de cómo vivió este hijo. Vivió en pecado, estaba en pecado. Y lo que quiero compartirte en este día es que en el último momento, en el último instante, el hijo recapacita. Ahora, yo preguntaba y meditaba en este mensaje. Este hijo estaba en pecado, muerto espiritualmente. Duró tiempo, duró tal vez años. La Biblia no dice cuántos años, pero la Biblia dice que este hijo se fue y empezó a hacer de su vida lo que quiso. Viviera en pecado. Es un hijo, está hablando de un hijo. Cuando pasaron los años que pasaron, al final, antes de recapacitar, dice él, si vamos primero cuando él recapacitó, dice que su padre lo esperó y se alegró y se puso contento y le puso el anillo y lo vistió y le dio la autoridad de su casa. No hubo ningún reclamo, yo no veo en esta parábola nada, mi hermano, que hable de que Dios, que el padre se enojó. Lo que estamos viendo en esta parábola son las consecuencias que el hombre está empezando a traer sobre su vida. De mayor, de menor a mayor, hasta que pueda haber que mueras literalmente. Y te vuelvo a repetir, si muere el hombre en pecado se va a ir al infierno. Yo nunca estoy defendiendo y ni estoy diciendo que la gente vive en pecado. Estoy diciendo lo que está pasando. Lo que el Señor me puso en mi corazón es cuando me dijo, ¿por qué los hombres dicen que yo estoy castigando a los hombres? ¿Por qué dicen que yo traigo juicios sobre los hombres? ¿Por qué tratan de enseñar o por qué le están diciendo a la gente que soy yo? Cuando la Biblia me dice que son consecuencias del hombre. Y si tú me dices, hermano, entonces que cuando pasa un terremoto, una situación, cuando viene una peste, mi hermano, como te lo digo en el estudio 1, en el estudio 2, Dios todavía usa el sacrificio de Cristo para tratar con nosotros, mi hermano. Mire, mi hermano, cuando el hombre reaccionó, la pregunta que yo traigo en mi corazón, ¿cuándo iba a comenzar el juicio del hijo? Pone que el hijo ya llevaba 20 años en el pecado. ¿Cuándo comienza el juicio del hijo? ¿En qué momento yo estoy consciente o yo le puedo decir a la persona que ya Dios va a traer juicio sobre ti? ¿Cuándo yo puedo asegurarle a la persona que viene el juicio de Dios sobre él? Estamos hablando personalmente. Sí, no estoy hablando del juicio del juicio de la gran tribulación, ni estoy hablando del juicio eterno, estoy hablando del juicio que nosotros le decimos que si el hombre sigue en pecado o si está mal, viene juicio sobre él. Yo le estoy probando con la Biblia que todo lo que le pasa al hombre son las consecuencias, el suceso de lo que él está viviendo, de cómo está viviendo. Mi hermano, yo te voy a hacer esta pregunta. Ponle que tu padre tiene 80 años, 80 años de vida, 90 años, pero no tiene a Cristo. Fíjate, mi hermano, que el pecado más grande que está cometiendo el ser humano, un ejemplo, que tú y yo tuviéramos un padre, es no tener a Cristo. Ese es el pecado más grande del hombre. Y si él tiene 90 años en pecado, yo meditaba, mi hermano, es que la palabra es fácil. ¿Cuándo le cayó el juicio? Tiene 90 años desde que nació ahorita, que no tiene a Jesús, o sea, que está en pecado, hermano. O sea, la gente a veces cree que cuando peca, a los 3 días ya te va a llegar un juicio, al año te va a llegar el juicio, que a los 15 años te va a llegar el juicio. Nosotros no sabemos, mi hermano, nosotros no sabemos de esto, no podemos decirle a la gente que ahí viene el juicio, como decir, ya, acabas de pecar, tal vez en 5 años o en 10 años te viene. Una persona, mi hermano, con 90 años de vida, sin Cristo en su corazón. Mi hermano, yo no veo juicio sobre hombres. Y están 90 años sin Cristo, 90 años en total pecado, en total maldad. Hermano, en Romanos Dios describe a los hombres, mi hermano, cuando no tienen a Cristo. Esto dice la Biblia que totalmente, mi hermano, son lo peor, mi hermano, que hay sobre la tierra. Un hombre sin Cristo, mi hermano, es lo más
triste que pueda haber, está en la situación más pésima que un ser humano pueda haber. No tanto aparte del borracho, del drogadito, sino de no tener a Jesús. 100 años, 70 años, 80 años. Mira, hermano, te voy a decir una cosa. Las consecuencias del hombre, las consecuencias del mundo. Y vuelvo a decir, Jesús en Mateo 24 dijo que iba a haber pestes, terremotos, hambre, persecución, maldad. Pero no dice que Dios la trae. No lo vas a ver. No ves ni siquiera una intención de Jesús. Son cosas que pasan. Yo creo que las leyes espirituales que Dios puso en el mundo para llevar a cabo su voluntad, porque en el día exacto en el cual Dios predestinó que se va a acabar todo en la tierra, va a suceder. Hay leyes físicas que pueden afectar el mundo, el universo. Entonces, te voy a decir una cosa, hermano. Piensa en eso que te voy a decir. Mira, hermano, no hay un juicio para el hombre, no de parte de Dios. Las consecuencias son aún la muerte, enfermedades, problemas. Todo eso, mi hermano, son consecuencias de uno, decisiones que uno tomó en el pasado. Si ahorita no tienes dinero, no puedes... no tienes para solventar tus gastos, tal vez porque tú en el pasado y yo no decidimos estudiar. Es una decisión que tomamos en el pasado y hoy estamos viendo consecuencias. Tal vez estás enfermo de una enfermedad de SIDA, mi hermano. Es que te metiste con alguien que tenía SIDA y te lo pegó. No fue Dios, fue mi consecuencia, fueron las acciones del hombre, mi hermano. Y la gente dice, este es un juicio de Dios. Oh, tiene SIDA, se murió de SIDA, es que Dios lo castigó. No es cierto. Es una consecuencia del pecado que él cometió. Que la gente disfruta el pecado y vive, es verdad, pero que hay consecuencias. Que digas tú, mi hermano, es que ese hombre tiene dinero, está rico, y yo no lo veo que esté tirado en la calle, hermano, tiene consecuencias, está muerto espiritualmente. Y tarde o temprano va a morir. Y dice la Biblia que se va a ir a la condenación. Probablemente seas un hombre rico, bien trajeado, bien vestido, que digas tú, no, yo no tengo a Cristo y yo tampoco estoy en situaciones como mucha gente. No estoy enfermo, estoy bien, tengo casa, tengo carros, tengo mucho dinero, soy una persona, un artista que gano millones y el doctor me chequea todos los días y estoy bien. No estás bien, estás muerto espiritualmente. Si no tienes a Cristo, estás muerto espiritualmente. Y dice la Biblia que somos como la flor del campo. Un día vas a morir y te vas a ir al infierno. Tal vez es lo mismo de Lázaro y el rico. El Lázaro sufrió y el rico vivió en pachanga, lo disfrutó, pero la Biblia me dice que está en el infierno. Y eso, mi hermano, es lo peor que pueda pasarle al hombre, recibir el hombre. Pero eso el hombre lo llevó a cabo. El mismo hombre se fue para ese lugar. Mira, mi hermano, voy a terminar con esto. Para aquellos hombres que hablan mucho del juicio de Dios y que el juicio de Dios. Mira, el Señor me hablaba ahorita que venía para acá a la casa, me decía, la iglesia, voy a hablar, hay una iglesia muy grande que está en Roma. Tiene años. Y esta iglesia, a través de la Inquisición, a través de persecución, la Biblia describe que esta ha matado muchas personas. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que la sangre de estas almas no están clamando a Dios desde aquellos años? ¿Tú crees que Dios no vio todo lo que ellos están haciendo? Tan solo el engaño de desviar a la humanidad. Todo lo que es idolatría, fanatismo, todo eso lo que ellos hacen, todos los millones y millones de almas que han desviado, las muertes que han ocasionado, mi hermano. ¿Y sabes qué? No ha caído juicio sobre esa ciudad. Entonces, ¿dónde están los juicios de Dios? Después de que Jesús murió para acá, ¿dónde está el juicio de Dios sobre esa iglesia, sobre esa denominación grande que está en Roma? Por decir una. Hacen y deshacen, han engañado a la gente y Dios lo ve, mi hermano. Y Dios lo ve y lo ve. Y tú crees que dice, ¿cómo es posible? ¿Verdad? Pero no ha traído juicio. Pero la Biblia dice, en Apocalipsis 6, dice que viene juicio sobre ella. Fíjate, ¿hasta dónde y hasta cuándo va a haber juicio sobre ella? ¿Por qué no hoy? ¿Por qué no viene el juicio sobre esa iglesia? ¿Por qué no viene juicio sobre ese lugar de Roma?
No hay juicio, hermano. Y ellos van a seguir y va a aparecer el anticristo y va a matar más gente y va a destruir más personas y va a parar la obra de Dios y va a hacer y no va a haber juicio todavía. Se murió el fulano, se murió de muerte natural o como sea, se murió en pecado, está en el infierno. La paga del pecado es muerte y el que está en pecado se va al infierno. Pero juicio, eso que tú dices, es que mucha gente dice, oh, el 9/11 es un juicio de Dios, es el juicio de Dios sobre Nueva York. Y empezaron a decir que el juicio de Dios, que porque Nueva York y que, o sea, mi hermano, de verdad es muy tremendo esa palabra tener en la boca. Es mucho lo que se hace, mucha maldad y mucho engaño lo que se trae a las personas, porque la gente se aleja de Dios. La gente está mirando un Dios como un Dios que castiga al ser humano en estos tiempos. Mi hermano, piensa, el 9/11 dice la Biblia que fue del pueblo musulmán de allá, de aquel lado de Israel. Esas personas fueron los que se impactaron sobre el 9/11. Y te voy a decir una cosa, fue el enemigo el que influenció a ellos. Ahora, para terminar, las consecuencias que vienen a nuestra vida y al mundo, nosotros las provocamos, hacemos que cambien las leyes físicas del mundo o son consecuencias de otras terceras personas. Porque muchas situaciones de las vidas del hombre a veces son las terceras personas, como esta pandemia. Mucha gente murió, mucho cristiano murió, no tenía nada que pasar, pero alguien hizo y entonces él recibió una consecuencia. Tal vez muchas personas digan, no, es que se murió el pastor, es que Dios lo castigó. O se murió esa papá, esa mamá en la casa, es que Dios los castigó, porque a lo mejor estaban mal. Pero no fue Dios, es más, ni ellos mismos fueron, sino fueron terceras personas. Dice la Biblia que a Pablo lo querían matar. Y cuando Pablo lo llevaban preso, mi hermano, Pablo estaba pasando por situaciones, por consecuencias en su vida, pero no eran provocadas por él. Terceras personas lo estaban provocando hacia él. Entonces, mi hermano, que esto es el juicio, que aquí es el juicio, que Dios te castigó, que Dios te va a castigar. Y como te lo digo, si tú tienes una enfermedad en tu cuerpo, tú la estás aceptando, porque crees que Dios te la está poniendo. Por eso te digo, porque crees que Dios te está castigando, porque tú ves y dices, es que yo estoy mal, es que no voy a la iglesia, es que esto y lo otro, y si estoy en esta situación, es que es un castigo de Dios. ¿Por qué? Porque te lo enseñaron, porque lo has oído y oído y oído, que Dios castiga, que Dios esto, y tú lo estás creyendo, y tal vez vas a morir engañado, creyendo que fue Dios el que te castigó. Entonces, si el que te castiga es Dios, ¿a quién vas a ir? ¿A quién vas a recurrir? Si tú sabes que es Dios el que está contra ti, entonces ¿a quién más le vas a pedir? Ni modo que le pidas a aquel que se ha levantado contra ti ayuda. Por eso la gente no puede ni orar, no puede ir ni acercarse a Dios, porque dice, si Él mismo me está castigando, o sea, ¿a quién le pido ayuda? No hay alguien más grande que Dios. Entonces, mi hermano, el hijo pródigo me muestra, velo por el Espíritu, que fueron consecuencias de él. Consecuencias de él. Así está el hombre que está en pecado. Son consecuencias tuyas. Pero Dios, así como dice, más arriba tú ves que el pastor fue a buscar su oveja y la oveja ya estaba en pecado, la oveja ya estaba mal, pero él fue a sanarla, a restaurarla. Él no fue a buscarla para dañarla más, él fue para salvarla, para restaurarla, para levantarla. Así es Dios. Dios quiere el bien para ti. Dios quiere que tú seas salvo de la condenación eterna. Dios quiere que tú seas sano y Dios quiere que tú tengas un hogar bien, mi hermano. Dios quiere lo mejor para ti. Si estás mal, si te apartaste de Dios, regresa al Señor. Gloria al Señor, mi hermano. Vamos a seguir predicando. Este es un tema difícil, hermano, de veras. Y quiero explicarlo lo más sencillo para que tú lo entiendas, para que tú medites y digas, es cierto, es la verdad. Son consecuencias mías, nada tiene que ver Dios. Yo una cosa, con esto termino. ¿Sabes cuándo yo fui libre? Porque antes me sentía que Dios me traía en jaque. Cuando yo entendí, Dios no tiene la culpa de nada lo que me pase a mí. Dios no tiene la culpa. Y cuando yo entendí que Dios no tenía nada que ver en mis cosas malas que yo hacía y que me pasaban, entonces
Ahora yo me acerco a Dios. Si peco, si fallo, yo voy con Dios. Digo, Señor, ayúdame a salir de este problema. No puedo dejar, no puedo, pero te pido. Pero porque yo sé que Él no tiene la culpa de nada. Él está conmigo, Él está para ayudarme. Gloria al Señor. Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo estudio.